¿Cuántos pueden cantar para el Señor con gozo? Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo y me gozaré, en la casa de Adonai danzaré. Yo cantaré en la presencia del Señor con gozo. Y vamos a leer del versículo 3 al versículo 15 de Segunda de Pedro capítulo 1. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oremos. Dios nuestro, en estos momentos queremos agradecerte por la vida, por la salud que tú nos das, pero principalmente gracias por la salvación que disfrutamos. Y ahora que somos hijos tuyos, tú deseas de que cada uno de nosotros podamos ir creciendo en el conocimiento y en la gracia. Y te pedimos de que al abrir tu palabra, de que tú nos enseñes, de que tú nos instruyas, de que tú abras nuestro entendimiento a fin de que podamos entender y comprender tu palabra, para que de esa forma podamos, como hijos obedientes, podamos ponerla en práctica. Gracias te damos, Dios nuestro, y nos encomendamos en tus manos, y háblanos y abre nuestros corazones. Y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, vamos a tratar de darle conclusión a esta sección en la cual hemos estado ya hablando. Y una de las cosas interesantes que tenemos acá en la segunda epístola de Pedro es la urgencia que hay en el apóstol. La urgencia que hay de hacer reaccionar a sus oyentes, de hacer reaccionar a los que van a estar leyendo estas palabras. ¿A qué? A que no sigan con la vida preocupados por todas las cosas que están a su alrededor, sino que se fijen en su vida, cómo están, si están creciendo, si realmente están llegando y están luchando para llegar a aquello para lo cual hemos sido llamados. Y tanto Pedro como Juan, como cada uno de los apóstoles en sus escritos, cada uno de ellos va a presionarnos, porque la vida, queridos hermanos, la vida cristiana, no es nada más el que tú sigas haciendo lo que tú quieres. Eso no es la vida cristiana. Dios te ha llamado con un propósito. Es, por ejemplo, cuando a ti te ocupan en una compañía. No es de que, bueno, te presentas cuando quieres, obedeces cuando quieres, ¿puedes hacer eso? No.
Porque se te dan órdenes, vas a estar trabajando, estas son tus responsabilidades y te van a estar checando constantemente en lo que tú tienes que hacer. Bueno, en la vida cristiana, nuestro Dios nos ha llamado con un propósito, para obedecer y para que nuestras vidas puedan ser ese reflejo de lo que Él quiere en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces con nosotros, no? Estamos pero bien ocupados en todas las cosas y las cosas de Dios ni siquiera nos preocupamos. Por eso es de que Pedro aquí va, y lo vamos a mirar un poquito más adelante, va a ser pero bien claro y enfático. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Y cuando nos ponemos a analizar lo que está diciendo, está fuerte, ¿no? Pudiéramos nosotros en nuestro lenguaje del día de hoy, pudiéramos ponerlo en otra forma, que tal vez pudiera ser aún hasta más fuerte, pero el propósito de Pedro es de que nuestros ojos estén enfocados en Cristo, es de que todo nuestro alrededor sea para la gloria y la honra de Dios. Por supuesto, el trabajo es importante, pero no tengo que mirar el trabajo como simplemente la fuente que me va a traer el dinero y beneficios, sino tengo que mirarlo, Dios me ha puesto ahí para que yo sea ese misionero, para que yo dé ese ejemplo, para que mi actitud, mi forma de contestar, mi forma de hacer las cosas representen a mi Rey y representen a mi Señor. Totalmente diferente, ¿no? Oh, ahí voy al trabajo, llego cuando quiero y le hago las cosas cuando quiero. No. Tú y yo somos representantes de nuestro Dios en las áreas donde Él nos ha puesto. Ahora, Pedro aquí está tratando de equiparnos, está tratando de que estemos llenos de las cosas que nos van a ayudar para hacer esta labor lo mejor posible para que pueda haber excelencia en cada una de nuestras vidas. Porque en el creyente, en el cristiano, la palabra éxito no existe. Porque éxito es algo mundano en el sentido yo me esfuerzo, hago esto, pero siempre soy yo y yo. Y Dios no quiere el yo, Dios quiere la excelencia. Y la excelencia se logra cuando yo, puesto con mis pies bien depositados en mi Señor, permito de que Él trabaje a través de mí y lo que yo voy a hacer va a ser lo mejor que puedo, no va a ser alá y se va, sino le voy a dar todo mi ser. Por eso dice, me amarás con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Mi todo entero. Y entonces eso es lo que va a estar demostrando mi relación con el Señor. Y Dios me va a estar utilizando entonces en las áreas donde Él me ha puesto. Y hemos mirado, simplemente rápidamente, el llamado del Señor a Pedro. Había muchos otros, pero de los más claros que podemos mirar, la responsabilidad que él tenía era de confirmar a sus hermanos. Y es lo que está haciendo aquí. En Primera de Pedro, Segunda de Pedro, nos está confirmando. Ahora, ¿qué es confirmar? Es, por ejemplo, yo meto un clavo, pero le faltó un poquitito, ¿no? No entró todo. Y confirmar es asegurarme que esté, pero bien puesto ese clavo. Bueno, en tocante a nuestra fe. Pedro dice, bueno, ya saben ustedes estas cosas, ya las conocen. Y Pedro simplemente lo que él está diciendo, pero aunque las sepan, yo quiero confirmarlos, quiero que lo entiendan bien para que lo puedan practicar bien. Y es lo que está haciendo entonces acá. Y fue uno de sus llamados del Señor. El otro también fue de apacentar las ovejas del Señor. Tanto aquellas difíciles, tanto aquellas fáciles, como aquellas dóciles que van siguiendo. Dios lo había llamado, apacienta mis ovejas. Y lo podemos mirar aquí también, ¿no? Podemos mirar el grande amor de nuestro Dios en Pedro. Y tal vez Pedro pudiera, si lo tuviéramos acá, hubiera dicho, no, bueno, yo era pescador y me cambiaron de profesión, ¿no? Porque ahora soy pastor. Pastor en el sentido de tengo que estar cuidando las ovejas, tengo que estar alimentándolas. Pero lo más importante es de que Pedro está cumpliendo este llamado. Y muy bien, y todo esto lo está diciendo porque, queridos hermanos, si tú estás fiel en las cosas del Señor y estás creciendo, los ataques de Satanás van a estar ahí para confundirte, para que desistas y para que no le puedas seguir a Él 100%. Y estos ataques son los de la falsa doctrina,
Y por eso es de que en el capítulo 2 va a estar hablando en una forma, pero también bastante fuerte, para hacernos reaccionar a nosotros y nos demos cuenta de la realidad. Porque muchas veces estamos en nuestra burbujita de nuestra casa, de nuestra vida, y no nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo, ¿no? Como cuántos de ustedes, por decir algo, ¿no? Simplemente, ¿cuántos de ustedes saben de que Houston es el lugar, la central más grande de los que están tratando con menores, de lo que es tráfico humano? ¿Lo sabían ustedes? Houston es la ciudad la más importante de estos grupos en todo el país. Yo no lo sabía. Esto 2 años atrás recién me enteré y empiezan a dar ejemplos de estas cosas y digo, wow. Y yo vivo acá y ni siquiera lo sabía, porque ¿qué pasa? Vivimos en nuestra burbujita y no nos damos cuenta de las cosas que están sucediendo y tenemos que estar alertas. Es lo que Pedro nos va a estar diciendo tocante a esto. Y el propósito, nuevamente, es cada uno de nosotros hemos sido llamados con un propósito. Nuestros jefes en el trabajo, al menos una vez por año, te llaman a su oficina. ¿Y para qué te llaman? Porque va a haber una evaluación de cómo estás funcionando. En tu evaluación personal contigo, si tú hicieras una ahorita con el Señor, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Pasarías con una A o pasarías con una F? O ni pasarías, perdón, porque F no es pasar. ¿Cómo estás en tu evaluación personal con el Señor? ¿Lo estás obedeciendo? ¿Lo estás siguiendo? ¿Estás creciendo en estas cosas? ¿O simplemente no? El propósito que Dios tiene para nosotros es que lleguemos a ser como Cristo. Y por eso es de que Pedro aquí va a decir, tenemos que esforzarnos, tenemos que poner ese ánimo a diario, a cada segundo, para ir creciendo. ¿Qué pasa cuando quisimos aprender inglés? Teníamos que ser constantes, ¿no? Teníamos que estar practicando. Teníamos que, aunque no teníamos ganas, pero teníamos que aprenderlo y ahí estamos estudiando pero tenemos ese ánimo y ese esfuerzo porque sabemos de que esto va a ser para beneficio para nosotros. Bueno, Pedro aquí nos está diciendo lo mismo. Estas cosas que yo les estoy escribiendo van a ser para beneficio de ustedes, para representar mucho mejor al Señor y principalmente para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y después también va a decir de que tenemos que llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso es de que dice él, procurad, procurad. Les dije de que hace 3 semanas se celebró la semana de los que se dieron por vencidos en todas sus proposiciones que se hicieron a principio de año, ¿no? Aquellos que dijeron, voy a bajar de peso. Bueno, ya conocen todo cómo somos. Hasta ahora pusieron un día que se celebra, el día de colgar los guantes, el día de decir, no más, porque prefiero mi comida en lugar de lo demás, ¿no? Pero procurar, ¿qué es? Procurar es persistir, es continuar, es buscar hacerlo constantemente todos los días y a cada minuto que podamos. Y tenemos que andar en santidad delante de nuestro Señor. Muy bien, pero para esto se necesita el esfuerzo, ¿no? Y una de las cosas interesantes es de que tanto a Pablo le encantaban los ejemplos de deportes y siempre me gusta, ¿no? Y Pedro también, en este caso, podemos decir el esforzarse, y tenemos ahí a este hombre tratando de subir. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces ya los brazos ya no aguantan, los músculos de tanto que están agarrándose, sosteniendo nuestro peso, se empiezan a calambrar y ya no se puede. ¿Y qué es lo que hace el que va subiendo? Se esfuerza aún, ya tal vez no tiene fuerzas, pero hace el último intento y sigue. Descansa otro poquito y ¿qué hace? Y sigue y continúa. Y es lo mismo que se nos está diciendo aquí para nosotros. Tenemos que esforzarnos para añadir. Y
las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que añadir, están ahí en el versículo 5. Dice, por eso poniendo toda diligencia. Y la diligencia habla no tan solo de comprender bien lo que se me está pidiendo, pero prepararme bien para poderlo lograr y poder alcanzar eso que se me está pidiendo. Y Pedro aquí dice, poniendo toda diligencia, dice, tenemos que añadir a nuestra fe. Nuestra fe es la base. Y esta fe es la fe salvadora, la fe que nos dio el Espíritu Santo, que nos abrió el entendimiento para entender y comprender que éramos pecadores. Y sobre esta fe ahora tenemos que ir construyendo. Porque si yo nada más me quedo ahí, es como el ejemplo que les había puesto anteriormente. Como aquel bebé que sí es recién nacido en el Señor, pero nunca progresó, se quedó ahí. Por eso es de que Pedro aquí nos está diciendo, ustedes ya tienen la base. Todos ustedes ya aceptaron a Cristo, ahora tenemos que ir creciendo en esto, porque esto no es de beneficio para cada uno de nosotros. Y entonces empieza, dice, y nos dice, no, primero sobre esta fe pongan virtud. Y ya lo habíamos mirado, lo que es la virtud. Y la virtud es aquella fuerza, aquel deseo de querer hacer las cosas lo mejor hecho posible y terminarlo también, porque no es tan solo comenzar, pero es terminar, pero hacerlo todo con esa excelencia, con ese ánimo, con ese esfuerzo, con esa fuerza que nos da el Señor, para que podamos entonces honrar y glorificar su santo nombre. Ahora, sobre esta virtud se nos exhorta que tenemos que construir más. Bueno, perdón, tengo una transparencia más, simplemente rápido. Las cosas que ya habíamos mirado. Sabiduría es saber qué tienes que hacer, habilidad es saber cómo hacerlo y virtud es hacerlo. El segundo dice que sobre esta excelencia, sobre esta fuerza que nos anima a ir poniendo más cosas, tenemos que agregar conocimiento. Y el conocimiento va a ser de grande importancia y de grande responsabilidad, porque si no sabemos lo que se pide de nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no comprendemos lo que se pide de nosotros, ¿cómo es de que lo vamos a poder lograr? Y para eso el conocimiento es muy importante. Ahora, ¿conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios. Conocer más de nuestro Dios, conocer más qué es lo que se nos pide para poderlo hacer. Y es el discernimiento espiritual. Significa comprensión correcta, verdad correctamente comprendida, entendida adecuadamente y aplicada correctamente. Después, sobre esto, ya tengo la fuerza que me va a llevar para empezar a aprender más de la palabra de Dios. Ahora ya comprendí lo que la palabra de Dios me dice, y el siguiente ingrediente es el dominio propio. Porque ahora voy a empezar a aplicar lo que ya sé, lo que es el conocimiento basado en la palabra de Dios. Así es de que ahora ya sé, y esto me va a ayudar para que yo tenga lo que es el dominio propio, que es autocontrol. Y habíamos mirado estos ejemplos: autocontrolados, autocontenidos, autodisciplinados, controlar la carne, diferentes figuras de lo que somos. La virtud entonces, guiada por el conocimiento, disciplina el deseo y lo convierte en el servidor, no el amo de la vida de uno. Esto es autocontrol. Ahora, sobre esto hay que ponerle el otro ingrediente, que es la paciencia. No tan solo la virtud, no tan solo aquellas fuerzas para hacer todo con excelencia. Ahora que ya sé, por el conocimiento, sé lo que se me pide de mí, ahora tengo este autocontrol para no dejar que la carne sea la que me esté controlando, sino para permitir que sea el Espíritu que me esté controlando. Y esto me va a llevar ahora a la paciencia. Y la paciencia es la resistencia que va a haber en nosotros para no darnos por vencidos. Porque, por ejemplo, a Job, ¿qué le decía a la esposa? Maldice a Dios y muérete. Y tal vez hubiese llegado el momento en que Job dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Ya tengo mucho tiempo sufriendo, ya no aguanto, así es de que me doy por vencido. Pero se muestra la paciencia, y la paciencia es la resistencia a no darse por vencido, a no caer frente a la tentación, a siempre honrar a nuestro Señor.
Y la paciencia va a ser ese ingrediente que va a ser, pero de grande importancia. Siguiente, piedad. Y creo que aquí nos habíamos quedado. Y la piedad, ¿qué es la piedad? Y la piedad es la reverencia, o se puede traducir también como reverencia, que debe de haber en cada uno de nosotros. Y normalmente está relacionada con la adoración a Dios. ¿Qué es lo que pasaba cuando éramos pequeños y estaban dos adultos platicando y nuestros padres nos miraban y nos atravesábamos enfrente de ellos? ¿Qué nos decían nuestros padres? Regrésate para acá y pide perdón y pide disculpas y ahora di con permiso y puedes pasar. ¿Y qué es lo que nos estaban enseñando? A respetar, para que eso nos sirva en nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir adelante. Ahora, este ingrediente que es la reverencia, tenemos que hacerlo para con Dios. Porque estamos viviendo en una época donde el cristianismo se ha distorsionado mucho y ahora te dicen, pídele a Dios, exígele a Dios y Él te lo tiene que dar. Es como decirle a Dios, a ver, le vamos a, como dice Wilson, ¿no? Le vamos a torcer el brazo, okay, y Dios nos dice, ok, sí, te lo doy. Tiene que haber reverencia, queridos hermanos, en nuestra relación para con nuestro Dios y en todas las cosas que hacemos. Tenemos que respetar quién Dios es. Y lo digo porque muchas veces también cuando oramos, ¿no? Nos presentamos delante de Dios y le estamos exigiendo como que, ¿quién soy yo para exigir algo? ¿Quién soy yo? Tiene que haber esta reverencia en cada uno de nosotros para con nuestro Dios. Ahora, cuando adoramos a Dios, ¿cómo lo adoramos? ¿Cómo debemos de adorarlo? ¿Cómo nos dice Juan? En espíritu y en verdad. No es nada más de entrar delante de su presencia y hacer cualquier cosa. Y queridos hermanos, lo que voy a decir a continuación, no me lo tomen a mal, es simplemente una exhortación para hacer las cosas correctas. ¿A qué hora llegas a la cena del Señor? Y saben, muchas veces hay muchos hermanos que llegan cuando se está pasando el pan. Llegan ellos, se sientan, les pasan el pan y lo empiezan a tomar. ¿Tuviste tiempo para pensar y meditar y estar adorando y alabando al Señor? La respuesta es no. Porque venías ocupado manejando, llegaste acá preocupado porque ya andas tarde. ¿Dónde está la reverencia? Y queridos hermanos, los exhorto, los animo, lleguen a tiempo. No sean de esos que van llegando ahí a la mera hora, lleguen a tiempo para que mediten en la palabra de Dios. Eso es reverencia. Porque le estoy dando a Dios el lugar que a Él le corresponde y le estoy yo meditando para que cuando empiece la reunión estoy listo para adorar a Dios junto con todos ustedes. Reverencia. La reverencia es muy, muy importante. Entonces la piedad significa reverencia, una conciencia práctica de Dios en cada área de la vida. Si voy a hacer algo, recuerden que estoy en la presencia de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo, dice, te encarezco delante de la presencia de Dios en la cual tú y yo estamos. Que todo lo que tú hagas, mantén en tu mente que estás en la misma presencia de Dios. ¿Y cómo debo entonces de actuar? Debo de actuar con reverencia. Y esto es lo que Pedro aquí también nos está diciendo. Dice, describe a alguien que adora a Dios, que tiene reverencia, le da a Dios el lugar que le corresponde, adora a Dios como debe ser adorado. ¿Será importante este ingrediente? Creo que sí, ¿no? Es fundamental en nuestras vidas. Lealtad a Dios, respeto hacia todo lo que pertenece a Dios, es ese espíritu de devoción a la voluntad de Dios. Ahora, sobre nuestra fe,
tenemos que añadir virtud. Virtud es ese deseo, esa fuerza que nos lleva a hacer las cosas con excelencia. A la excelencia tenemos que ponerle conocimiento para que sepamos a dónde tenemos que dirigirnos. Y la palabra de Dios nos va a dar esa dirección. Eso, como resultado, en mi vida va a traer autocontrol, autodisciplina, donde mi vida va a estar dependiente del Espíritu Santo y no dependiente de mi carne. Y esto, ¿qué es lo que va a traer? Como reacción, va a tener a que yo tenga esa paciencia. Y la paciencia es la resistencia para poder soportar las cosas. En la mañana mirábamos el grande amor de nuestro Dios. Y Él lo demostró. Como meditábamos, ¿no? Él pudo haber hecho muchas cosas, pero Él decidió en su corazón amarnos sin importar los sufrimientos y las cosas que iban a venir. Él lo sabía, pero aún así, Él quiso ir a aquella cruz. Y Él es nuestro ejemplo máximo. Él es nuestro ejemplo máximo. Siguiente ingrediente es el afecto fraternal. Y el versículo 7 nos va a estar hablando acerca de esto. Ahora, ¿qué es lo que es el afecto fraternal? Es el sacrificio mutuo entre nosotros, entre sí. El Señor Jesús dijo que nos iban a conocer a nosotros por una cosa: por el amor que nos tengamos entre nosotros. ¿Se dan cuenta? El Señor lo pone pero bien claro. Ahí en Juan va a estar hablando pero bastante de la grande importancia de amarnos entre nosotros mismos. Después en Primera de Juan lo va a rectificar aún mucho más, y ahorita lo vamos a leer, hablándonos de la grande importancia que tiene el amarnos entre nosotros mismos. Porque esto, cuando nosotros nos amamos, es el resultado de que Dios está en nosotros y de que Dios está trabajando en nosotros. Por eso allá afuera no nos entienden, porque dirían ellos, ¿cómo es de que gentes de tantos países, de tantas diferentes culturas pueden estar unidos y trabajar unidos? Todo es por Dios, porque Dios es el que hace esto, el amarnos los unos a los otros para que nosotros podamos continuar. Y Juan lo va a poner aún mucho más fuerte, ¿no? Dice, si tú no amas a tu hermano, ¿cómo es de que puedes amar a Dios? A tu hermano tú lo has visto, a Dios no lo has visto. Y lo pone ahí pero bien fuerte. Y queridos hermanos, tenemos que demostrar esto porque el mundo nos está mirando. Ahora, no lo hagamos simplemente, el mundo me está mirando, entonces tengo que hacerlo para... No, tiene que nacer del corazón. Tiene que nacer del corazón. Recuérdense, aquí es donde sale la virtud. Es esa fuerza para hacer las cosas con excelencia. Y si yo voy a amar a mi hermano, lo voy a hacer nacido de ese amor que Cristo puso en mi corazón, y ahora voy a estar demostrando su amor para con él. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4. Y a partir del versículo 7, es un pasaje pero muy hermoso que nos habla de lo que es el amor. Nuestro hermano Don Carlos ya nos leyó ahí en Primera de Corintios capítulo 13, también todas estas hermosas características de lo que es el amor. Ahora, fíjense lo que dice aquí, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y enfáticamente, claramente, lo pone aquí Juan, el que ama a Dios es aquel quien ha nacido de nuevo
Y Él ahora va a amar a sus hermanos también. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, el amor fraternal, no hay mucho tiempo para dedicar, porque esto necesitaríamos varias semanas a lo mejor para hablar acerca de lo que es el amor fraternal. Hay un canto, una canción secular que siempre me encantó por sus palabras. Dice que solamente el que ama sabe decir tú. Y yo me puse a analizarla hace mucho tiempo, porque siempre me llamó la atención la canción y digo, el que la hizo no era creyente ni cristiano, pero estaba pensando bien. Porque, ¿qué es lo que hace el egoísmo? Pensar yo, ¿no? Y hay otra canción que un argentino también hizo, que también me llamó mucho la atención. Esta otra no era de un argentino, pero me llamó mucho la atención porque hasta hacía burla de esto, ¿no? Qué monótona dice que es la rana humana. ¿Cómo hace la rana? Está lloviendo y nomás cuac, 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 cuac. Y es todo lo que hace, todo el tiempo. Todo lo que hace. Al rato ya uno se aburre de ese cuac, cuac. Y él lo pone en énfasis, dice, la rana humana es lo mismo. Porque el ser humano es yo, yo, yo. Y después lo cambia, ¿no? En lugar, para mí, mi. Y continúa, ¿no? Y le está siempre es yo, yo. Parece que no aprendió gramática nomás se quedó en la primera persona, ¿no? El yo. Dice, pero solamente el que ama sabe decir tú. Pero la palabra de Dios nos lo pone pero bien claro. Aquel que ha nacido de nuevo, que ama a Dios, ¿qué va a hacer? Va a amar a sus hermanos. ¿Se recuerdan cuando nos casamos todos? Todo era cerca de nosotros, ¿no? Porque mi mamá así no lo hacía. Mi mamá lo hacía así. Y todo era de... Si nuestra compañera o compañero no hacía las cosas como nos gustaba, sacábamos, no, es que así yo no fui, etcétera, etcétera. Tuvimos que tener dolores de cabeza ahí hasta que aprendimos, ya no soy yo, ahora es ella la más importante. Y ella también ahora nos dice, tú eres el más importante. Y se dan cuenta, ahora es otra persona es la más importante. Y el amor fraternal, y tenemos muchos ejemplos aquí en la palabra de Dios, es aquel amor que pone primero al otro ser. Y saben de que hay un versículo pero muy hermoso, ahí en Juan capítulo 13, donde el Señor dice, ya no los voy a llamar más siervos, los voy a llamar amigos. Y después el Señor dice, aquel amigo va a poner su vida por los demás. Y nuestro Señor se llamó nuestro amigo y Él puso su vida por nosotros. Nosotros merecíamos morir, yo merecía morir. Pero gracias a de que Él demostró ese amor y me dice, yo voy a tomar tu lugar. Qué grande amor, ¿no? Y es lo mismo que el Señor quiere. Dice, nos van a conocer cuando miran el amor de Dios morando en cada uno de nosotros, tratándonos en una forma correcta, amable, llevándonos en aquella forma que va a honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Eso es lo que nuestro Dios quiere. Y terminamos con el último... se me había olvidado. Esta fotografía me llamó mucho la atención. Me encantó. Es una fotografía real, no fue creada por alguien. La que está más envuelta en su rebozo, esa niñita pudo haber dicho, a ti se te olvidó el tuyo, pues ahí tú tápate sola, ¿no? Pero por esa acción que se mira ahí, se ve de que le dijo, no te preocupes, yo te doy un poquito de mi rebozo para que tú también te tapes. Y eso es lo que es el amor fraternal. Cuando miramos, no es tan solo hablarlo y decirle a mi hermano, hey, yo te amo, pero cuando lo miramos en necesidad, es de yo ir y estar ahí con él, ayudándolo a levantarse si se ha caído, ayudándolo si necesita ayuda, porque estaremos demostrando el amor de nuestro Dios.
Pero dentro de la lista, como para ponerle, diríamos, la cerecita ahí encima del helado, terminamos con amor. Lo más importante. Y me encantó, me gocé mucho en la Cena del Señor porque fue el tema que estuvimos hablando, el amor. El amor que es lo más importante. El amor sacrificado y desinteresado. ¿Y en quién miramos este amor? El máximo ejemplo lo tenemos en nuestro Señor. Porque yo como humano, cuando no estoy autocontrolado, dejo que mi carne actúe, ¿y qué es lo que pasa? Nomás quiero pensar en mí. Y ya no debo de ser así, sino debo de amar. Ahora, dice la palabra de Dios, o Pedro nos está diciendo, tienes tu fundamento que es la fe. Sobre este fundamento tienes que ponerle virtud. Y la virtud nuevamente va a ser esa fuerza que nos va a llevar a hacer las cosas con excelencia, que quiere decir hacerlo lo mejor hecho posible. Sobre esta excelencia tenemos que añadir el conocimiento, y el conocimiento es lo que nos va a ayudar a saber lo que es correcto, lo que no es correcto, a saber obedecer sabiendo de que hemos comprendido y hemos realmente entendido lo que se está pidiendo de cada uno de nosotros. Y después de esto, el resultado de esto en nuestras vidas nos va a estar dando este autocontrol, y el autocontrol nos va a estar dando después la paciencia que debe de haber en nosotros, esa resistencia a darnos por vencidos, sino al revés, de terminar las cosas. Por eso Pablo pudo decir, he acabado la carrera. Muchas veces él pudo haberse dado por vencido. ¿Se recuerdan cuando lo apedrearon y lo arrastraron casi muerto? ¿Se recuerdan en el naufragio? ¿Se recuerdan? Y pudiéramos continuar con la lista. Sin en cambio, él tuvo esa paciencia, tuvo esa resistencia a no darse por vencido, porque sabía que estaba honrando a Dios, y continuó adelante, y al final él pudo decir, he acabado la carrera. Pero a través de toda su vida también podemos mirar el hermoso ejemplo de que él siempre hizo las cosas con esa piedad, con esa reverencia. Y es lo que nos exhorta a través de todas sus cartas, a tener a Dios en el lugar que a Dios le corresponde y obedecerle, honrarle, porque por quien Él es, porque Él es Dios. Él merece todo esto. Y entonces, el amor es lo más hermoso, porque el amor es lo que nos va a llevar. Y este amor no es ese amor condicional, Este amor es un amor que ha sido plantado por Dios, y que este amor tiene que ser ese deseo, es un amor que no nada más ama por amar, sino ama con el conocimiento, con razonamiento. Te voy a amar porque tú eres la persona que Dios me dio a mí, y lo voy a hacer con todo mi corazón. Voy a amar a Dios porque Él puso este amor, porque Él me amó primero, y porque Él merece todo lo mejor. Voy a amar la obra de Él, voy a amar, y se dan cuenta, pero este amor es un amor electivo, donde yo decido hacerlo como resultado de lo que Cristo ha hecho en mí. No es tanto porque de mí no hay nada bueno. De mí nunca va a salir ese amor de decirle a Dios, Dios, te quiero servir, Dios, te quiero hacer esto por ti, Dios, mira. Todo es gracias a Dios, que Él nos salvó, nos ha transformado en estas nuevas criaturas, y ahora Él nos ha dado esta nueva dirección. Nos ha dado este nuevo propósito en cada uno de nosotros para que continuemos adelante. Por eso, el amor de Cristo es ese amor sacrificado, donde no importó lo que iba a sufrir. Él sabía lo que estaba haciendo. Un amor desinteresado. No lo hizo, para que tenga yo muchos seguidores. No. Él lo hizo porque Él nos amó personalmente a cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Efesios lo dice, ¿no? Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos amó, Él ya sabía, y Él nos ama.
Este es el amor de la voluntad. ¿Amas a tu esposa? ¿Amas a tu esposo? ¿Amas a tus hijos? Es el amor de la voluntad. Nosotros decidimos hacerlo. Es el amor elegido. Amor real del corazón, no el amor de la emoción. Porque el amor de la emoción no dura. Dura un ratito y se acabó y volvemos a lo mismo, ¿no? Esta es la virtud más alta. Esta es la virtud más alta. Y por eso es de que Pedro, la fe es la base de todo y el amor es la culminación. Pero por eso Pedro, en el siguiente versículo, nos quiere como sacudir una última vez más. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjense, no tan solo tienen que estar ahí inérticamente, sino tienen que estar, pasivamente, sino tienen que estar activas, tienen que estar produciendo, tienen que estarse moviéndose. Dice que no nos van a dejar estar ociosos. ¿Quién es un ocioso? Uno que está ocupado en otras cosas, menos en lo que la responsabilidad que se le ha dado. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y vuelvo a recordarles a todos. Va a haber un día que vamos a tener que dar cuenta y entregar el fruto. Y estamos a tiempo para trabajar por el Señor y no salir avergonzados delante de su presencia, porque cuando presentemos lo que hemos hecho por Él y nos salgan cenizas, ¿se dan cuenta la grande vergüenza que vamos a tener? Pero va a ser demasiado tarde. Ahorita tenemos la oportunidad de servirle. Tenemos la oportunidad de permitir de que Él sea el Señor de nuestras vidas y de que Él haga su voluntad en cada uno de nosotros. Por eso Pedro nos exhorta, ¿no? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero termino con esto, el versículo continúa. El versículo 10 dice, versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. El que no tiene estas cosas. Y queridos hermanos, háganse un autoexamen. ¿Cómo está tu vista? ¿Está 20-20? ¿20-30? ¿20-40? Hay muchos de nosotros que luego necesitamos ya, pero lentes demasiado gruesos porque ya no miramos, ¿no? Ojalá y de que nos demos cuenta de cómo está nuestra vista, y ojalá y de que nuestra vista sea esa vista que está perfecta y que podemos mirar claramente a nuestro Señor y estamos haciendo su voluntad. Y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y esa palabra ahí me tocó a mí, pero bastante. Habiéndose olvidado. Y tenemos que tener cuidado porque ¿saben qué? Muchas veces, aún el servicio por el Señor, podemos estarlo haciendo automáticamente, ya no de corazón, y simplemente porque lo hacemos, hay que seguir haciéndolo. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, tiene que nacer de este corazón voluntario, pero entendiendo lo que estamos haciendo. Todos ustedes, como yo, manejamos, ¿no? Y les ha pasado, tanto a ustedes como a mí, que de punto A a punto B ni sabemos cómo llegamos. ¿No? Dijimos, bueno, y ya ni me recuerdo qué había entre medio, qué pasó. Ahora, ¿por qué?
porque estamos ya como en piloto automático, simplemente vamos siguiendo. Ser inteligente y comprender todo es de que yo voy, en todo el camino me voy a ir poniendo atención y voy poniendo cuidado en todo lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que quiere nuestro Dios, que no nos olvidemos de lo que Él ha hecho por nosotros. Él dio lo máximo por cada uno de nosotros. Y después el versículo 10, eso lo dejamos para la próxima vez, dice: tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, y fíjense lo que dice ahí, subráyenlo y pónganlo, no caeréis jamás. Si no quieres caer, aquí tienes la receta. Si quieres caer, no hagas nada de esto y tienes el resultado. Oremos. Dios nuestro, gracias te damos en estos momentos, porque tu palabra es clara, tu palabra nos exhorta a que pongamos nuestros ojos en ti. Y te pedimos perdón cuando muchas veces quitamos nuestros ojos y permitimos que la carne sea la que nos controle. Queremos honrar y glorificar tu santo nombre. Y queremos hacerlo no porque tenemos que hacerlo, sino porque te amamos, porque tú nos amaste primero. Y sabemos de que tú te agradas cuando tus hijos son obedientes, cuando tus hijos voluntariamente, por el Espíritu que tú nos has puesto, decidimos hacer las cosas que te agradan y que te honran a ti. Permite que tu iglesia aquí en este lugar pueda seguir creciendo fuerte, pueda seguir trabajando ardientemente y principalmente que tu nombre pueda ser glorificado aquí en medio nuestro y también en cada uno de nosotros. Gracias te damos y encomendamos estos minutos que aún quedan en las manos tuyas. Y lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.